Hermanos, a todos muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros, conectados por medio de Facebook. Es una bendición poder saber que están allí, dejando algunos saludos, algunos comentarios. Hermano, le quiero suplicar que podamos orar por este tiempo, donde podamos ser edificados siempre en la palabra del Señor, y sea Dios utilizando su Santo Espíritu. ¿Listo? Oramos juntos en este tiempo, por favor. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por el tiempo especial, oh Dios, que nos concedes de estar delante de ti. Señor, para escucharte, para que usted pueda hablar a nuestro corazón. Te pido que bendigas a cada persona que ya está conectada, que tu palabra siempre sea provechosa, Dios, para nosotros, que no vuelva vacía, tal como tú lo prometes, Señor. Bendice a aquellas personas que tienen alguna necesidad especial en su corazón, que tu palabra también sea propicia a ellos, Dios, que sepan que usted les quiere hablar, quiere ministrarles de una manera especial. Te agradecemos por amarnos y por tu perdón infinito. Todo lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más queremos saludarles y dar una bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse por medio de Facebook. Es el recurso que tenemos ahora. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Muchas cosas pueden cambiar, pero no el mensaje. ¿Listo? La palabra de Dios sigue siendo la misma por Facebook o en cultos presenciales o de alguna otra forma. Seguiremos predicando la palabra de nuestro Dios, ¿ok? Le animo a que me acompañe buscando en su Biblia el libro de Josué, capítulo 1, por favor. ¿Listo? El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Es posible que conozca este versículo y no nos va a hacer mal leerlo o recordarlo una vez más. Josué 1:8 dice así la palabra de Dios: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como dice el título allí en su pantalla, vamos a hablar de la Biblia. ¿Listo? El libro más extraordinario que existe en la tierra y no hay ninguno que se le compare. Lo que Dios quería desde un principio es que la humanidad y básicamente sus hijos puedan darle a su palabra el trato debido. Entonces, a través de los años se ha menospreciado el hecho de las Escrituras como si fuese que es un libro ya relegado con ideas pasadas o algo por el estilo. Cuánta falsedad en esto. La Biblia sigue siendo un libro vigente para el día de hoy. Si usted no ha encontrado en la Biblia un libro deleitoso, un libro provechoso, único, que le ayuda, que le conforta, que le está capacitando, que le ayuda a madurar, a crecer, a acercarse más a Dios, se está perdiendo algo tan maravilloso. Es necesario en esta tarde confesar este error, este pecado de nuestra falta de deseo por la palabra de Dios, de nuestra falta de amor por su palabra. Muchas personas que han encontrado en ella deleite, disfrute y la han obedecido, evidentemente sus vidas no son las mismas. Sus vidas han cambiado de forma radical. Así que es la voluntad de Dios que este texto sea una verdad en nosotros, que nunca se aparte de nuestra boca su palabra. Fíjese, el texto nunca se apartará. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nunca podamos separarnos de su palabra, sino que dice, día y noche podamos meditar en su palabra. ¿Para qué? Para que podamos obedecerla, hacer tal cual nos enseña. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Todas las personas quieren que les vaya bien, pero no todas las personas están dispuestos a recorrer el camino que Dios establece, y el camino para que nuestro camino prospere es el hecho de obedecer, meditar en su palabra. Entonces, solo así todo saldrá bien. Cuando uno hace las cosas a la manera de Dios, a la manera de su palabra funciona, hace lo que dice que hará. Dios no miente, tal cual enseña, así funciona. En el matrimonio, en las vidas personales, en el hecho de vencer pecados y tantas cosas que la Biblia enseña, siempre, escúcheme, siempre ha funcionado. Algunas personas leen la Biblia solamente por un ritual religioso, para sentirse mejor. Pero un verdadero creyente lee la palabra de Dios no para sentirse mejor solamente, sino para que la Biblia lo transforme a él. Por eso decía el versículo, meditamos en su palabra para hacer conforme a todo lo que está allí. Así que la lectura de la palabra de Dios no debe ser algo
de lo cual sintamos que se nos obliga. Es un privilegio poder encontrar a Dios allí. No lo usamos como una cura para una conciencia enferma, lo usamos como una quimioterapia para curar un cáncer espiritual, porque estamos tan gravemente mal, estamos gravemente enfermos por tanto pecado, tanta mundanalidad, tantas cosas perversas que el mundo entonces quiere formar en nosotros, tanta malicia que entonces quiere el diablo poner en nuestro corazón, en nuestra mente. Solo necesitamos la palabra de Dios para ser sanados, limpiados, curados de toda esta enfermedad sucia del mundo. A Dios gracias, tenemos su Espíritu Santo que nos ayuda por medio de su palabra a curar esta enfermedad. Mire conmigo el Salmo 19, por favor, el Salmo 19, versículo 7. ¿Listo? Salmo 19, verso 7. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, dice que convierte el alma. ¿Ok? Fíjese, la ley de Jehová es perfecta, es completa, no necesita nada, no es incompleta, es perfecta tal cual es. Dice, convierte el alma, puede transformar el corazón de una persona. No conozco muchas cosas, ¿ok?, o ninguna cosa aparte de la Biblia que puedan transformar corazones. Pero la palabra de Dios promete que sí puede transformar, puede convertir, puede rehacer un corazón destruido, lo puede restaurar. ¿Ok? Lo puede restaurar. El testimonio de Jehová es fiel, dice que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios da sabiduría al sencillo. Todos nacemos con cierta sencillez, desconocimiento, ignorancia, entonces muy faltos de sabiduría, de discernimiento, pero la palabra de Dios felizmente nos ayuda a ser más sabios para tomar mejores decisiones, para poder hacer las cosas de la mejor forma como Dios las haría. Versículo entonces 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. No hay muchas cosas que pueden alegrar verdaderamente el corazón del ser humano, como veremos luego, pero sí la palabra de Dios promete alegrar el corazón. ¿Cuántas almas afligidas, almas tristes, preocupadas, adoloridas por tantas cosas, y la palabra de Dios promete alegrar tu corazón? El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos por fin son abiertos, por fin podemos comprender tantas cosas que antes no comprendíamos, ahora sí las entendemos por la palabra de Dios. Versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y allí está, la Biblia es un libro vigente, ha permanecido desde miles de años atrás hasta el día de hoy y permanecerá hasta la última persona que pueda sobrevivir en la tierra o hasta el día que Cristo venga. Escuche, la palabra de Dios permanece, va a prevalecer. Así que, versículo 10, deseables son más que el oro, dice, y más que mucho oro, dice, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del mismo panal. No hay miel más dulce, más preciosa, más sabrosa que la que destila del panal. Escuche, la palabra de Dios es todo lo que la humanidad necesita. La palabra de Dios es la respuesta para la solución de todos los problemas de la humanidad, para traer salvación, para cambiar corazones, para transformar y restaurar hogares. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Hay muchos creyentes que son un tanto renuentes, que no están convencidos todavía de que necesitan la palabra de Dios y no quieren aprenderla, no se sientan a escuchar un mensaje como este o de algún otro pastor. No toman un tiempo cada día para leer las Escrituras o memorizarlas y estudiarlas tal como Dios nos enseña a hacerlo. Solamente un creyente verdadero que está creciendo y está madurando puede darse cuenta de la preciosidad y la perfección y el poder de la palabra de Dios. ¿Es usted uno de ellos? ¿Es usted uno de aquellos cristianos que entiende la perfección, la preciosidad, el poder, la belleza y dulzura de la palabra de Dios? ¿Le parece fastidioso estar sentado en una iglesia o desde su casa escuchando una predicación, queriendo tomar apuntes, buscando que Dios le hable? Escuche, no se canse del crecimiento que Dios quiere proveerle por medio
de la palabra de Dios. Comprométase diariamente, disciplinadamente, a que Dios obre en su corazón, pero escuche, por medio de la lectura, la meditación y la obediencia de la palabra de Dios. Muchas personas llegan a pensar que no están sacando provecho y creen que estar aquí es una pérdida de tiempo. Escuchar una enseñanza, escuchar una predicación, escuchar a un pastor. Escuche, no estamos enseñando ideas nuestras, lo que estamos leyendo es la palabra de Dios, son los textos que Dios plasmó, muchos de ellos con su propio dedo o inspirados por el Espíritu Santo. Muchos creen que la Biblia no es tan provechosa, entonces porque no ven el efecto inmediato. Y ese es nuestro gran problema. Quisiéramos que Dios obre inmediatamente y cambie las cosas ya. Pero escuche, Dios es un Dios de procesos y Él requiere cierta disciplina, perseverancia, constancia de parte nuestra para que haya en nuestra vida una obra. Es como alguien que quiere desarrollar músculos de un día para otro. Escuche, nadie obtiene músculos, un cuerpo esbelto y escultural de la noche a la mañana. Eso toma tiempo, es un proceso y que por cierto es duro y hay que ser muy disciplinado. Entonces, la mayoría de los efectos de la palabra de Dios, la mayor parte de ellos, entonces aquellos que son visibles, observables, toman cierto tiempo y cierta disciplina. Los mayores efectos de la palabra de Dios los va a ver, pero muchos de ellos son silenciosos, discretos. Es como, por ejemplo, cuando podemos ver una planta crecer. No es tan fácil de ver cómo crecen, pero de pronto un día nos damos cuenta y ya crecieron. O es como con nuestros hijos, poco a poco entonces los vemos desarrollarse, pero de pronto nos damos cuenta y ya están crecidos. Escuche, a la larga los frutos del provechoso aprendizaje, meditación y obediencia de las Escrituras, a la larga serán muy evidentes, muy claras. Usted puede conocer a un cristiano muy comprometido con la palabra de Dios y puede ver su vida años atrás y vista mucho. Hay una diferencia entre la persona que es ahora y la persona que era hace años atrás. ¿Qué hizo la diferencia? No son actos religiosos, no es que simplemente algo pasó un día que se acostó y levantó y se despertó cambiado. Fue la palabra de Dios. Entonces es a veces imperceptible a los ojos, pero tarde o temprano, una vez más, nos daremos cuenta que la Biblia está haciendo más en nosotros de lo que podemos a veces ver. El problema otra vez es que muchos cristianos no están motivados. Quiero decir algunas cosas en esta tarde para motivarlo un poco, a que usted pueda amar y pueda enamorarse de la palabra de Dios y no se separe de ella y nunca le fastidie escuchar un mensaje de la palabra de Dios, y cuando alguien le invite a escuchar una predicación, usted con mucho gozo quiera aprender un poco más de lo que la Biblia enseña. Walter Scott, un gran cristiano, hace muchos años atrás se estaba muriendo y le dice a su secretaria, él está en su cama, en su lecho de muerte, le dice: por favor, tráeme el libro. Ella salió a la biblioteca y había cientos de libros allí y le dice: pero señor Scott, ¿cuál? Le dice. Y él le dice: la Biblia. Es el único libro capaz de infundir aliento a este hombre moribundo. Claro que sí. Pero la buena noticia es que la Biblia no es solamente para hombres moribundos. La Biblia es para usted que está completamente vivo. Es el único libro que puede ayudar a un hombre vivo o a un moribundo. Escuche, la Biblia no son opiniones de hombres. Si usted tiene este concepto, que la Biblia son opiniones de hombres o filosofías humanas, ideas de alguien sabio o la colección de pensamientos de eruditos, escuche, no, la Biblia es la palabra de Dios. Es lo que Dios dijo. Cada palabra que está allí es lo que Dios quería que pueda quedar de lo que Él enseñó, de lo que Él espera de la humanidad. Entonces no son ideas humanas, no es una filosofía secular o lo que fuera. Segunda de Pedro 1:21, fíjese lo que dice aquí la Escritura. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía, fíjese, fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía, la Escritura, la Biblia, este libro maravilloso no fue traída por voluntad humana, no fue idea del hombre.
el hombre no pudo haber escrito algo tan maravilloso. El hombre no pudo haber escrito algo que va en contra de su propia naturaleza. Si el hombre hubiese querido escribir la Biblia o una Biblia, hubiese escrito, un libro de mentiras y de cosas fáciles de hacer. Pero la Biblia, hacerla en nuestras propias fuerzas o cumplirla en nuestra propia fuerza es imposible si no fuera por el Espíritu Santo. Así que no viene por voluntad humana, no es un libro de hombres. Segunda de Timoteo 3, 15 y 16. Fíjese lo que dice la Biblia, leemos hasta el verso 17. Segunda de Timoteo 3, 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, fíjese, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios tiene tanto poder que puede salvar a una persona. Esta predicación bastaría, para que alguien pueda reconocer a Jesucristo como su único Salvador, porque es lo que hace la palabra de Dios. Verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. El apóstol Pablo y los apóstoles y los padres entonces de la iglesia reconocían esta verdad, que la escritura era inspirada, soplada por Dios mismo, por el Espíritu Santo. Y es, dice, útil para varias cosas. Primero, para enseñar. Para enseñar. El mundo necesita ser enseñado. Muchos de ustedes requieren aprender y ser enseñados. La Biblia es propicia para estas cosas. Dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquellas personas que se quieren apartar o quieren creer otras cosas, la Biblia te regresa al camino, te corrige, te redarguye, te reprende cuando estás entonces queriendo creer algo equivocado o apartarte de la verdad. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios, el cristiano, usted dice, sea perfecto. La palabra perfecto allí es maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es todo lo que necesitamos. ¿Listo? Número 1, la palabra de Dios es completa. La Biblia no requiere de ser, entonces, no se le requiere de añadir nada. Tal cual como está allí, está completa. Proverbios 30, verso 5 y versículo 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Verso 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No necesitas, lea el verso 6, añadir nada a sus palabras. La Biblia tal cual es, está completa. Hace no muchos días hablaba con alguien que me decía, pero ¿qué tal si el diablo, me decía, ha escondido algunos libros y textos en el pasado y están tan escondidos que no podemos conocer la verdad por completo? Escuche, solo hace falta un poquito de tiempo para estudiar la palabra de Dios y aún recursos externos a la Biblia para darse cuenta que la Biblia es perfecta, es completa. No requiere ser añadido nada, no necesita que se le sume nada. Lo que está allí es perfecto, es completo. Muchas personas quisieran añadirle más cosas a la Biblia. Escuchen, la Biblia no requiere que se le añada nada. Algunos incluso tienen un otro testamento más. Tienen el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y le han añadido un testamento más. Algunos tienen libros que dicen, complementan a la palabra de Dios. Escuche, la Biblia tal cual es, está completa. Usted solo necesita la palabra de Dios en sus manos para que su vida sea cambiada. No puede creer que le falta algo a la palabra de Dios. Es un grave error creer esto. Es actual, es vigente, es completa, es perfecta, así tal cual es. Número 2, la palabra de Dios es autoridad final. ¿Listo? La Biblia no es un libro de consejos, la Biblia no es un libro de sugerencias, la Biblia es un libro de autoridad final. Lo que Dios dice tenemos que hacer. El problema es que al hombre, al ser humano, a muchas damas, les cuesta someterse y siempre quieren llevar la Biblia a discusión. No están de acuerdo con lo que Dios enseña. Es por eso que entonces la humanidad está como está, porque cada quien es su propio jefe, cada quien es su propio Dios, su propio amo, su propio capitán. Entonces, claro, nunca la humanidad podrá cambiar, los hogares no podrán cambiar hasta que podamos someternos por completo a la autoridad de la palabra de Dios. Si alguien rehúsa
someterse a la autoridad de la palabra de Dios, será evidente en su propia vida los fracasos que vendrán. ¿Ok? Entonces, cuando Dios habla, el ser humano, las personas deben de escuchar y deben de obedecer. Es la autoridad de Dios. No es mi autoridad. Yo no escribí este libro. Isaías capítulo 1, versículo 2. Isaías capítulo 1, verso 2. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Oíd, dice, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Esta debe ser nuestra actitud. Oíd, cielos, escuchad tierra. ¿Por qué? Porque Dios está hablando. Y cuando Dios habla, entonces hay que prestar mucha atención. Recuerdo cuando niños, entonces cuando mis papás me estaban hablando, especialmente mi papá, era necesario mirar a los ojos con suficiente atención para poder ver la importancia de lo que nos está diciendo, porque mirar con indiferencia escuchar con cierta indiferencia o mirando a otro lado, eso acarreaba una falta de respeto. Escuche, Dios quiere que la humanidad pueda obedecer la palabra de Dios. No es un libro abierto a discusión, si es verdad o no es verdad. La Biblia es autoridad y autoridad final. Entonces, querramos o no, nos conviene someternos a la palabra de Dios. El hombre se revela en la familia, se revela en las escuelas, en la universidad, se revelan a la autoridad, a la policía, se revelan en todo lado y se revelan a Dios, se revelan a la palabra de Dios. Y es más fácil decir, la Biblia contiene errores, la Biblia es un libro de hombres, claro, porque no les conviene, porque decir que la Biblia es la verdad significa someterse a la Biblia y la gente no quiere someterse a la palabra de Dios. Aceptamos su autoridad por fe. No necesitamos 1.000.000 de pruebas para poder darnos cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. Hay miles de pruebas, hay muchas evidencias, las profecías cumplidas. Entonces todos los datos geográficos, históricos, todo concuerda, todo encaja. Pero lo que necesitamos es, en fe, someternos a la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia dice con autoridad que usted es un pecador. Y dice con autoridad que todos los pecadores un día irán al infierno. Pero también dice con autoridad que Él envía a Cristo Jesús para que usted no tenga que ir a ese lugar. Y con autoridad dice, yo te hago mi hijo si tan solamente te arrepientes y te dejas lavar por la sangre preciosa de Cristo Jesús. La Biblia entonces no está dando sugerencias o consejos. La Biblia dice lo que tenemos que hacer, dice lo que Dios hará. Nos toca a nosotros someternos a ella o rechazarla como el mundo lo hace también. La Biblia verdaderamente por su autoridad cambia vidas. Siendo que Dios, su palabra es supremamente poderosa y maravillosa. Él dice, por ejemplo, en 2 de Corintios 5:17, usted conoce quizás el versículo, de modo que si alguno está, complete el texto, está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Fíjese, las cosas viejas pasan. Dios con autoridad establece, todo pasa. Y a Dios le complace, le satisface los borrones y cuentas nuevas. Mi vida empieza otra vez. Y Él con autoridad así lo establece. La palabra de Dios es un libro fantástico. Puede tomar a una persona común y corriente, a cualquier ser humano, y la puede salvar y la limpia. Y luego la transforma en la semejanza de Cristo Jesús, cambiando sus ideales, la forma de cómo vive, la forma de cómo trata a su familia. Y luego lo capacita para ser un siervo preparado para toda buena obra. Solo eso puede ser hecho por la palabra de Dios. No conozco alguna institución del Estado, ni particular, ninguna ONG, no hay ningún psicólogo, no hay ningún doctor, no hay ni una sola persona que puede hacer este trabajo precioso. Pero sí hay un libro maravilloso que lo puede hacer y usted lo tiene en sus manos. Hacemos bien en leerlo, hacemos bien en predicarlo, hacemos bien en compartir textos de la palabra de Dios, hacemos bien en memorizarlo, hacemos bien en enseñar a que nuestros hijos puedan leerlo, aunque les fastidie hacerlo, les hará bien, porque la palabra de Dios es autoridad. Pero no solo eso, la palabra de Dios también es la única fuente de todo consuelo y de toda esperanza. No hay libro más maravilloso, no hay libro más extraordinario que la Biblia, porque lo que la humanidad necesita aún en este tiempo es esperanza, necesita consuelo. Están pasando muchas cosas. Entonces personas siguen perdiendo familiares.
Estamos en un grupo de WhatsApp con unos amigos de nuestra promoción del colegio y la mamá de uno de ellos ha fallecido. Y todos empiezan a comentar palabras de consuelo, de ánimo, en su forma, en lo que pueden. Pero nada consuela ni conforta más el corazón, ni nada da más esperanza que la palabra de Dios. ¿Sí? Mire conmigo Salmo 119, verso 48 y 50. Salmo 119, verso 48 y 50. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos, dice el salmista. Verso 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Dice el salmista, yo voy a levantar mis manos a tus mandamientos, porque yo amo tus mandamientos y medito en ellos, pienso en ellos, quiero obedecerlos, porque es mi consuelo. Cuando estoy triste, cuando estoy afligido, tu palabra es mi consuelo, tus dichos me vivifican. Estoy como muerto, pero resucito en mi corazón, en mi aflicción. Entonces tengo algo poderoso que me ayuda, es tu palabra, dice el salmista. Escuche, la palabra de Dios puede salvar su vida, la de su familia, puede darte una vida más plena, más abundante, que ni siquiera puedes imaginarte, pero solo necesitas someterte a ella, creerla, no la rechaces, no la ignores, no la pongas en un estante, no menosprecies este mensaje o algún otro de otro pastor. Si no la obedeces, puedes perder tu propia vida y la de tu familia por rechazarla. Tus hijos no pueden ser culpables de tus errores. Dejen que aprendan la palabra de Dios. Déjales que aprendan de Dios. ¿Qué mal les puede hacer aprender de Dios? ¿Qué mal les puede hacer meditar en las Escrituras? ¿Qué daño les puede hacer? En ninguna forma. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Entonces, alegra nuestro corazón, convierte nuestra alma. ¿Qué más podemos necesitar? No solamente esto, la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es eficaz. Mire conmigo Hebreos capítulo 4 y miramos el versículo 12, por favor. Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Ok? Dice, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es eficaz. ¿Listo? Es eficaz, es poderosa, es perfecta. Hará lo que dice que hará. Una espada de doble filo, la idea es corta de todos modos. De todos modos, si tengo una espada, un cuchillo de doble filo, cortará de todas maneras. Si ya con un filo tiene la capacidad de cortar, con doble filo la idea es muy eficaz, penetra el corazón, cambia la manera de pensar, nos ayuda. Entonces por fin podemos ser afectados poderosamente por este libro maravilloso. En el Antiguo Testamento, Dios le revela a Isaías lo siguiente, en el capítulo 55, versículo 11. Anótelo por allí. Isaías 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será, dice, prosperado en aquello para que la envíe. La palabra de Dios dice, no volverá a mí vacía. Cuando era adolescente y recién llegaba a la iglesia, escuché este versículo, me impactó. La palabra de Dios no vuelve vacía y eso se quedó aquí grabado en mi mente. La palabra de Dios da fruto siempre. Quizás no en el momento que quisiéramos, pero la palabra de Dios cuando penetra la mente, penetra nuestro corazón, entra en las coyunturas, escuche, hará lo que Dios dice que hará. No regresa vacía. Dios la manda y siempre hace, dice, aquello para lo cual Dios la envió. Estoy seguro que en esta tarde, muchos de ustedes que estén escuchando este mensaje, Dios no va a permitir que su palabra vuelva vacía de su corazón. Él tiene que estar obrando, Él está trabajando, solo déjale que Él te corte con esa espada de doble filo. Sométete a Dios, obedece su palabra, cree su palabra, acéptala tal cual es. Cuando la palabra de Dios obra, tiene poder, es por el Espíritu Santo. Tenga la seguridad, tenga la plena convicción que la palabra de Dios siempre traerá fruto, es infalible, no falla, es eficaz. Número 5,
La palabra de Dios es asombrosa, es extraordinaria. ¿Pero por qué? Porque la Biblia es un libro de milagros. Mi versículo favorito, Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Evidentemente la Biblia es el libro de los milagros. Desde el principio de la humanidad vemos a Dios obrando milagrosamente a través de tantos eventos extraordinarios. Moisés y las plagas de Egipto, abriendo un mar rojo, permitiendo que un hombre viejo sea papá, una mujer anciana sea mamá. Dios obró milagros extraordinarios. Esa es la prueba que la Biblia y Dios están vinculados, porque solo un Dios extraordinario pudo haber hecho algo así y queda plasmado en las Escrituras. Ese libro maravilloso no contiene ninguna otra cosa que no sea las obras de Dios. Es un libro sobrenatural, con actividad sobrenatural. Entonces, por eso sabemos que es verdad. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo Jesús viene a la tierra, y hay miles de testigos de que Él estuvo aquí en la tierra, algunos de ellos escribieron lo que Él hizo. Entonces, que los tenemos en la Biblia, y aún libros históricos que no están en la Biblia, pero que hablan de lo que Jesús hizo y los milagros y hazañas que Él hizo. Por ejemplo, sanar a ciegos de nacimiento, personas paralíticas, resucitó a un hombre llamado Lázaro. Entonces convirtió el agua en vino, alimentó a miles con 5 panes y 2 peces, calmó una tempestad, expulsó demonios, Él mismo resucitó y 500 personas lo vieron vivo. Escuche, la Biblia es un libro extraordinario, maravilloso. ¿Qué es el punto? Dios quiere que usted no pueda conocer solamente la forma normal y natural de cómo Dios obra, sino también la forma extraordinaria y poderosa de cómo Él quiere obrar. Y la Biblia, si no tuviésemos Biblia, no pudiéramos conocer el Dios maravilloso que tenemos. Hay tantas cosas difíciles que quisiéramos que Dios haga, y Dios puede, porque nada hay imposible para Él. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Le dice el ángel a Sara. ¿Crees que no puedo hacer embarazar a una anciana? Le dice el ángel también a Elizabeth, porque ella también siendo anciana, la madre de Juan el Bautista, quedó embarazada siendo anciana. Escuche esto. La Biblia es un libro extraordinario y Dios quiere hacer cosas extraordinarias en la vida de aquellos que la creen, que creen lo que Dios hace por medio de una persona que tiene suficiente fe. Para terminar, en esta tarde, aunque el tema es mucho más extenso y tengo muchos puntos más para hablar, pero voy a quedarme aquí. Número 6, la palabra de Dios es la fuente de más grande gozo. Leímos al principio en el Salmo 19, entonces, que alegra el alma. Tus mandamientos preciosos alegran el corazón. En Lucas capítulo 11, versículo 28. Búsquelo allí o anótelo en algún lugar. Jesús dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Para quién es la bienaventuranza? Ser bendecido, dichoso o feliz. ¿Para quiénes? Aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Hay una dicha, hay una felicidad, hay una bendición especial para aquellos que aman y obedecen la palabra de Dios. Todo mundo quiere ser feliz, todo mundo quiere que le vaya bien, todos quieren tener paz, calma, quietud en su corazón, pero el problema es que no están buscando en el lugar correcto. Si lo buscas en el dinero, nunca podrás ser feliz. ¿Cuánto dinero necesitas para ser feliz? Dígame un monto. ¿Cuánto necesitas? Si alguien le diría, dime una cantidad para que seas completamente feliz, ¿cuánto necesita? La verdad es que no sabemos. Es imposible, porque nunca es suficiente. ¿Cuánta diversión necesita para ser feliz? ¿Cuántas botellas de cerveza requiere para ser feliz? Es imposible, pero la palabra de Dios y Dios llena el todo de nuestro corazón y es todo lo que necesitamos. En Jeremías 15:16, la Biblia dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra, dice, me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Quieres ser completamente feliz? Conozca la palabra de Dios, obedézcala, medite en ella, apréndasela de memoria. Dios comenzará a obrar felicidad, dicha, bendición, de una manera que nunca antes pudo conocerla. Leo un versículo más. Salmo 119, verso 92.
y 93. Salmo 119, 92 y 93. Si tu ley, dice el salmista, no hubiera sido mi delicia, él está hablando de mi gozo, mi felicidad. Si tu ley no hubiera sido mi gozo, mi dicha, mi felicidad, dice, ya en mi aflicción hubiera perecido. Hace tiempo que me hubiera muerto en mi tristeza. Si no fuera por la palabra de Dios que nos infunde esperanza, que nos alienta a seguir adelante, que nos hace mirar el futuro, que nos hace conocer que tenemos un Dios que nos acompaña. Si no fuera por la palabra de Dios, nuestra aflicción ya nos hubiese matado. Ya estaríamos muertos, bajo tierra, destruidos, porque la tristeza carcome, porque el hecho de no tener gozo en nuestro corazón destruye a las personas y muchos terminan hasta suicidándose porque no encuentran la perfecta fuente, manantial de gozo verdadero. En el verso 93, él dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. ¿Cómo me puedo olvidar de aquello que me trae tanta dicha, tanta felicidad? Escuche, si usted medita en la palabra de Dios, si usted oye la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios, todo lo que puede extraer de allí y obedece cada principio con todo su corazón, le prometo por lo que la Biblia enseña, que usted será la persona más dichosa y más bendecida y más feliz que existe sobre la tierra. Habrá un gozo especial, no se va a desanimar porque tendrá esperanza, porque podrá aferrarse a las promesas de Dios, a lo que Dios enseña y lo que Él le dará en el futuro. Cuando leemos al apóstol Pablo, este hombre sufrió tantas cosas, pero jamás lo vemos derrotado. Él dice, estamos atribulados, pero nunca destruidos. Estamos en aflicciones, en problemas, pero no estamos por el suelo. La idea es, Dios en su palabra nos conforta, nos alienta, nos da gozo. Fue Él el que dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Él puso en una balanza los sufrimientos de este tiempo y lo que iba a venir en el futuro, el gozo, la recompensa. Y Él dice, esto no pesa nada, lo que pesa más es la recompensa y vale la pena seguir. Enamórese de la palabra de Dios. Obedezca la palabra de Dios. No se aburra de escuchar predicaciones de la palabra de Dios. Siéntese cada semana puntualmente a escuchar este mensaje o algún otro más, pero comprométase con la Biblia. Dios hará lo que dice que hará. Léala. Si no tiene ganas, léala igual. Si le parece un poco aburrido partes, léala de todas maneras. No olvide lo que Cristo dijo en Mateo 4:4. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No descanse sobre su lectura pasada. Alguien dice, yo ya leí la Biblia hace tiempo. Escuche, léala mucho más. Que este año 2021 lea un poco más la Biblia, que usted la pueda estudiar un poco más. Cristiano, confiese en esta noche su falta de deseo por la palabra de Dios. A veces leemos por cumplir. Hay días que leemos y no nos pone tristes el hecho de no leer. Hay días que leemos algo y cerramos rápidamente la Biblia y nos olvidamos todo el día lo que aprendimos de ella. Escuche, esa no es la voluntad de Dios. En el Salmo 119 dice el salmista, oh cuánto amo yo tu ley, oh cuánto amo yo tu ley. Debiéramos llegar a ese punto. Que sea nuestro deleite, que amemos la palabra de Dios, que querramos aprender más y más de ella y compartirla a aquellos que tanto la necesitan. ¿Cómo está tratando la palabra de Dios? Este año 2020 que pasó, ¿cómo hizo con la Biblia? ¿La amó? ¿Le encanta escuchar predicaciones? ¿Le encanta pasar tiempo leyéndola, aprendiéndola? Si no lo hizo, que este año sea un año mejor, pero depende de usted. Oramos en esta noche, hermanos. Padre en el cielo, gracias por tu palabra preciosa. Gracias, mi Dios, por cada persona que en este momento esté escuchando esta predicación. Y te pido que nos ayudes, por favor, a enamorarnos de tu palabra. Que podamos hallar deleite, que podamos hallar en ella la felicidad que usted promete. Para que podamos ser prosperados en nuestra vida, para que podamos tomar mejores decisiones, para que tengamos una vida de éxito, haciendo tu voluntad. Allí donde usted está, de todo mi corazón quisiera animarle para que usted pueda tomar una decisión especial
el día de hoy. Enamorarse de la palabra de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Es el libro más extraordinario y lo tiene empolvado. Es el libro más precioso que la humanidad puede tener y lo tiene escondido. Y lo tiene allí quizás en su celular y casi nunca lo abre. No podemos tratar a Dios de esta manera. Ame la palabra de Dios. Medite en ella. Busque aprender más de lo que puede. Si quiere escuchar a otras predicaciones, busque buenos predicadores y escuche. La palabra de Dios es dulce, más dulce que la miel. Le ayudará, cambiará su manera de pensar. Verá este mundo con otros ojos. Hará en su vida lo que Dios dice que hará. ¿Le va a creer a Dios o le va a creer a su carne? ¿Le va a creer a estos hombres mentirosos que dicen que la Biblia es solo un libro de hombres? Porque no lo es. Es la palabra de Dios. Perfecta, completa, eficaz. Cambia un corazón, alegra los corazones. Solo Dios puede hacer eso. Amado Dios, gracias de verdad por recordarnos estas verdades. Bendice a cada persona que está tomando una decisión ahora mismo. Si hay algún joven o señorita que hasta el día de hoy no ha estado leyendo la Biblia, yo te pido que pongas en su corazón plena convicción, Padre, para que se enamoren de tu palabra. Si hay un niño o niña que está escuchando este mensaje y hasta el día de hoy no tenía un trato especial hacia tu palabra, yo te pido que le des amor por tu palabra, que sus padres puedan comprarle una Biblia y que esos niños puedan crecer conociendo tu palabra que no vuelve vacía. Permite que tus hijos, Señor, aquellos que ya por años estamos siguiéndote, Dios, que nunca descuidemos tu palabra, que podamos enamorarnos y amarla cada día más. Ayúdanos, Señor, por favor. Si usted no nos ayuda, nada más lo puede hacer. Gracias por este tiempo, gracias por hablarnos y todo lo agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Quiero pedir oraciones por dos personas en especial. Quiero pedir oraciones por Débora. Débora es hija de nuestro hermano Melquiades. Ella está un tanto mal de salud. Y yo les pido por favor que puedan orar mucho por ella. También quiero pedir sus oraciones por Mariela. Mariela es hermana de nuestro hermano Gerardo. Está teniendo un tratamiento difícil por problemas con el cáncer. Y yo suplico las oraciones también por ella, por favor. Quiero terminar saludando a Said. Said el día de hoy está cumpliendo años. Es un jovencito, es mi sobrino y Dios en su gracia. Entonces le concedo un día muy especial. Te queremos mucho, Said, que Dios te bendiga siempre. Amados hermanos, nos encontramos el día miércoles a las 7 de la noche para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Un abrazo a todos, hermanos, bendiciones, muchas gracias.